Buenas tardes, somos el equipo Matapionche y en esta presentación les hablaremos sobre cementaciones. La tabla de contenidos consta en cementos, cementación, se divide en primaria, forzada y tapones de cemento. También tenemos los principios de diseño de cementación, cementación de pozos en aguas profundas y tecnología de la cementación. Cementos. El cemento es una mezcla compleja de caliza u otros materiales con alto contenido de carbonato de calcio. Estos materiales pueden ser o son sílice, fierro y arcilla molidos, y estos se calcinan. Estos se muelen y mezclan, se calcinan en hornos horizontales, y esta mezcla se llama clinker, que ya cumple con las características de un cemento, pero tiene que dejarse enfriar a temperatura ambiente lentamente. Se muele para darle el tamaño deseado a las partículas y al final se agrega sulfato de calcio. Su composición. En cuanto a cementos, el Portland es el más importante en cuanto a términos de calidad. Los principales componentes son silicato tricálcico, que es el más abundante en los cementos, y este ayuda en su consistencia temprana, que va de 1 a 28 días. El silicato de cálcico. Este proporciona una resistencia gradual a partir de los 28 días. El aluminato tricálcico, este le proporciona resistencia al ataque de sulfatos. Y el aluminio férrico tetracálcico, este le ayuda al bajo calor de hidratación y no influye en su fraguado inicial. La clasificación de los cementos. Los cementos Portland son fabricados cumpliendo ciertos estándares químicos y físicos, los cuales dependen de su aplicación. En Estados Unidos hay ciertas instituciones que regulan los estándares de este tipo de cementos, los cuales son el Instituto Americano del Concreto, Asociación Americana de Caminos Oficiales del Estado, la Sociedad Americana para Pruebas de Materiales y el Instituto Americano del Petróleo. Los dos últimos son los que se centran más en los cementos que se utilizan en ingeniería petrolera. Aquí tenemos una clasificación, una tabla de los cementos, de la clasificación de los cementos API. En este tenemos clases y tipos. Aquí los cementos se les puede agregar aditivos. Estos modifican sus propiedades dependiendo de lo que se desea hacer. Uno de ellos son los aceleradores, que disminuyen el tiempo de bombeo de la lechada, aceleran el proceso de fraguado y compensan el efecto retardador de otros aditivos. Los retardadores. Estos incrementan el tiempo de fraguado e inhiben la hidratación. Extendedores. Estos incrementan el rendimiento del cemento y reducen la densidad. También tenemos densificantes, estos aumentan la densidad de la lechada. Dispersantes, y aquí tenemos factores que afectan el diseño de una lechada. En esto es el rendimiento. Esto tenemos que ver cuánto nos rinde un saco en una lechada. La densidad, también tenemos que calcularla. Esta es en base a la presión de poro y a la de fractura. El tiempo de bombeo, también de esto depende la consistencia de la lechada, la temperatura, el agua libre, los aditivos y el filtrado. Mi nombre es Kevin Marco Chacón Partida y luego vamos a seguir hablando sobre la clasificación de cementación. Se clasifica en cementación primaria, cementación forzada y tapón de cementación. Yo les voy a hablar sobre cementación primaria. La cementación primaria se realiza una vez que se haya perforado el pozo y se haya bajado la tubería de revestimiento. Una vez realizado esto, se bombea el cemento dentro del granular. Como se puede ver en la imagen, el cemento va a ir desde la parte superior dentro del revestimiento hasta la parte del granular. Se puede ver que se utilizan herramientas como centralizadores y bombas superficiales. Las funciones y objetivos de la cementación. Sus principales objetivos son evitar el flujo de los fluidos entre las formaciones. Como podemos ver aquí en la imagen, debemos evitar que los fluidos de petróleo migren hacia otras formaciones como agua potable, evitar contaminantes. Se fija la tubería de revestimiento en la formación, se protege el revestidor del proceso de corrosión, proteger el hoyo de un posible colapso, también para esto sirve de cementación, y formar un sello hidráulico entre la tubería de revestimiento y la formación. Las técnicas o el proceso de cementación primaria es el siguiente. Primero se debe circular el lodo para acondicionar el pozo. Se debe circular el lodo, como se ve en la imagen primera, hasta el anular, con ayuda de las bombas superficiales. A esto se le dice acondicionar el pozo. ¿Para qué se realiza esto? Para que una vez que ingrese la lechada no tenga ningún impedimento para que vaya por el granular. Luego de esto se lanza el tapón inferior
el cual se utiliza para separar la lechada del fluido desplazante. También sirve para limpiar el interior de la tubería de revestimiento. Luego de esto se bombea el fluido lavador y el espaciador. Como se ve en la imagen, una vez que ya se lanzó el tapón, se ingresa el fluido lavador y espaciador. Puede ser cualquiera de los dos o los dos, dependiendo de la empresa que esté realizando la fermentación. El fluido lavador es un químico en base de agua que sirve para lavar la formación y se utiliza en flujo turbulento, mientras que el fluido espaciador es un fluido densificado que se utiliza para eliminar todo el fluido de perforación que está en el anular. Bombeo de la lechada inicial de relleno. Esta es la primera lechada que se ingresa a la tubería de revestimiento y por ende al pozo. Es una lechada de menor densidad y sirve para cimentar la parte superior. Y luego sigue el bombeo de la lechada de la cola, que es una lechada de mayor densidad con mejores propiedades químicas y sirve para cimentar la parte inferior del revestimiento. Luego de esto se lanza nuevamente un tapón, pero esta vez es el tapón superior, que es un poco más duro que el anterior. Este tapón sirve de igual manera para separar la lechada con el fluido desplazante. Luego de esto se desplaza las lechadas y los tapones con el fluido desplazante. Finalmente se bombea más fluido desplazante hasta que la membrana inferior llegue hasta el collar flotador. Una vez que llega, tenemos un momento de presión para que se rompa la membrana y todo el cemento se coloque en el anular. Esto se realiza hasta que el tapón superior esté junto al tapón inferior y esto se nota, o ya sabemos esto, cuando la presión en la superficie aumenta. Luego de esto comprobamos que no haya retorno de fluidos. ¿Cómo hacemos esto? Esperando a ver si los fluidos retornan por el revestimiento debido al principio del tubo MU, el cual se utiliza la válvula, una válvula que retiene los fluidos. Después de un tiempo, si vemos que solamente retorna de 2 a 5 fluidos, entonces no hay fugas en las válvulas ni en el collar flotador, pero si es que el flujo de retorno sigue a la superficie, significa que hay una fuga dentro de esto. Luego de esto se sigue perforando el siguiente tramo y esto se sucede en los siguientes tramos. El problema de la cementación primaria. El mayor problema que existe en la cementación primaria es cuando el flujo de cemento invade a la formación. Mayormente no se puede evitar debido a la naturaleza de la formación. Básicamente la parte de circulación se presenta de dos maneras diferentes, como invasión y fractura. Se puede invadir la formación debido a que hay presencia de arenas no consolidadas, de zonas cavernosas, de fracturamiento natural o de fracturas inducidas. Y la fracturación se puede realizar debido a la columna hidrostática del cemento, que es por ser mayor a la gradiente de fractura debajo de la zapata, puede fracturar la formación y por ende puede haber pérdida de circulación. También sabemos que el cemento va a estar en contacto con el anular y esto puede dañar las zonas, puede dañar las zonas de ahí, disminuyendo la permeabilidad. Ahora vamos a hablar de la cementación de tuberías superficiales. Esto se realiza principalmente para separar formaciones someras no consolidadas o como también formaciones de agua dulce para evitar su contaminación. Y también esta tubería sirve para proteger o soportar las siguientes tuberías. La cementación de tuberías intermedias. Esta tubería es cementada principalmente para aislar los daños o las zonas siguientes de la perforación, que son más profundas, como las zonas salinas, las zonas de superpresión y las zonas de pérdida de circulación aislada. Y finalmente, la cementación de tuberías de explotación. Esta sirve para aislar la zona productora de otras zonas, actuar como cubierta de producción, como protección de los equipos de producción, y finalmente recubrir la tubería de revestimiento y
evitar daños y desgastes de los anteriores tuberías. Bueno, mi nombre es César Cuevas, les voy a hablar de lo que es la cementación forzada. La cementación forzada es una operación que consta de inyectar cemento hacia el espacio anular a través de disparos previamente realizados en la tubería de revestimiento. Esto se hace con el fin de reparar una cementación primaria fallida o otras operaciones, como lo vemos aquí en las aplicaciones. Reparar un trabajo de cementación primaria fallido, aislar lo que son las zonas de agua o gas para evitar la migración de fluidos entre zona productora y no productora, abandonar una zona depresionada, taponar parcial o totalmente un pozo, sellar zonas de pérdida de circulación y reparar una fuga en la tubería. Los tapones de cemento. Los tapones de cemento son un volumen específico de cemento que se va a inyectar en el agujero o en el espacio anular de la tubería de revestimiento. Esto se hace a través de una tubería que puede ser de producción o de perforación. Los objetivos de esto son taponar parcial o totalmente un pozo, ayudar a desviar la trayectoria de un pozo. Es una solución a pozos con alta pérdida de circulación. Se usan como protección durante operaciones especiales y en el abandono de intervalos agotados invadidos. Los tipos de tapones se emplean en función del tipo de operación que queremos realizar. Existen los de desvío, tapón de abandono, tapón para evitar pérdidas de circulación y tapón para pruebas de formación. El tapón de desvío tiene dos usos: iniciar una perforación direccional, esto debido a que en formaciones blandas te puede salir del programa inicial, entonces a través de una desviación regresa al programa establecido. Y también puedes desviar por arriba de un pescado, que por ciertas razones no pudiste pescar el pescado y desvías por encima de este. En el tapón de abandono se realiza frente a zonas parciales de alta presión. Esto es para evitar zonas de alta presión. Se tapona para no invadir lo que es el pozo cuando se abandona. Si se tiene un intervalo grande para abandonar, se realizan distintos tapones en las zonas de mayor alta presión. El tapón de pérdida de circulación es cuando tenemos problemas con formaciones suaves. Se inyecta el tapón y aíslas lo que son las paredes del pozo. Si se llega a perder el cemento en la formación, no afecta, ya que crea una barrera dentro de la formación y que igualmente sirve para evitar la pérdida. Este tapón debe ser balanceado, isotrópico y de baja resistencia a la compresión. Y por último tenemos el tapón de pruebas de formación. Cuando se quieren realizar pruebas en el pozo, se tapona lo que es la última parte del pozo, que corresponde a zonas débiles. Esto para evitar fracturar dicha zona o que haya invasión de fluidos de esta al presionar la formación en dichas pruebas. Soy Héctor Ventura y les vengo a hablar de los principios de diseño de cementación en campo y procedimiento de diseño. Para las operaciones de pozos sabemos que es de suma importancia obtener la información necesaria para tener una buena cementación. La planeación nos ayuda a predecir el comportamiento de una buena cementación mediante la simulación, y los datos que requerimos son los siguientes: definir el objetivo particular de la operación, recopilar información del pozo, el estado mecánico, historia de perforación, diseño de TR, programa de introducción de TRs, registros, calibración y desviación con temperatura de fondo del agujero o información litológica y sus cálculos correspondientes. Información del laboratorio. La información básica del laboratorio se refiere al diseño de la lechada que vamos a utilizar en función de las tuberías de revestimiento. El cemento. Se debe diseñar la lechada considerando parámetros reológicos del fluido de control de la perforación, el valor de filtrado, el agua, el tiempo de bombeo, resistencia a la compresión, de acuerdo con los diseños de laboratorio. Frentes de limpieza. Normalmente se ocupan dos frentes de limpieza, un frente lavador y un frente espaciador.
con el fin de lavar y acarrear los recortes generados por la barrena. El frente lavador normalmente tiene una densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico y el frente espaciador dependerá de la densidad que tenga el fluido de control que se tenga en el pozo. Por tanto, el frente lavador y el frente espaciador deben de cumplir con unos requisitos como son el volumen, la densidad, el acoplamiento con el bache lavador y el fluido de control. Materiales. Los materiales van a depender de la tubería que se va a cementar, pero normalmente son muy comunes. Son los mismos materiales para cementar la tubería de revestimiento, la superficial, la intermedia y la de explotación. Diseño de cementación en campo. Para poder empezar diseño de una cementación en campo es fundamental obtener la información y aplicar de buena manera el método que se va a elegir. La información que se requiere son las características del pozo, tipo de operación, diámetro promedio del agujero, profundidad del agujero, temperatura estática de fondo, ángulo de desviación, punto de desviación, manifestaciones de flujo, densidades. También necesitamos las características de la tubería a cementar, sus diámetros, grados, pesos, zapatas, coples, centradores, colgadores, complementos. Necesitamos la información de las tuberías anteriores, sus diámetros, grados, pesos, profundidades y las características del fluido de perforación, la base del fluido, su densidad, su viscosidad, el punto de excedencia y información adicional como es la cima de cemento, las zonas de interés localizadas, características de las bombas para efectuar el desplazamiento, número de etapas con su profundidad. Principios de diseño de cementación. Diseño de cementación en campo. El procedimiento de diseño. Obtención del diámetro promedio del agujero. El diámetro promedio del agujero se define por medio de un registro de calibración reciente en el agujero que se va a cementar. Otro procedimiento se basa en obtener el diámetro de la barrena y agregarle un exceso que va a variar en función del tipo de roca, que va del 10 al 50% de formaciones compactas a poco consolidadas. El cálculo de volumen de lechada para cementación primaria. El volumen de la lechada está en función directa de la geometría del agujero, el diámetro de la tubería que se va a cementar, así como la longitud del espacio anular que necesitamos cubrir. Con el diámetro promedio del pozo y el diámetro externo de la tubería que se va a cementar, se puede calcular la capacidad del espacio anular por la longitud por medio de esta fórmula. Con la capacidad del espacio anular entre tubería de revestimiento y agujero por unidad de longitud se aplica la siguiente fórmula para determinar el volumen en la longitud que se desea cubrir con cemento. Ahí tenemos la fórmula. También estos valores los podemos sacar de tablas de volúmenes que tienen las compañías de servicio. Además, se calcula el volumen de lechada que queda dentro de la tubería de revestimiento del cople de la zapata empleando la siguiente fórmula. Hay ocasiones en donde se necesita calcular un exceso en el volumen de la lechada debido a que el diámetro del agujero no es continuo. Este volumen de exceso en la lechada solo se calcula para el volumen de lechada en el espacio anular que va de la pared del agujero descubierto a la tubería que se va a cementar. En estos casos el volumen de lechada entre tuberías se debe calcular con el diámetro interior de la tubería cementada con anterioridad y el diámetro exterior de la tubería por cementar con la siguiente fórmula. En conclusión, el volumen de lechada por emplear va a ser la suma de los volúmenes calculados para cada caso. Yo soy Melanie Huertero y yo les voy a hablar acerca del procedimiento de cementación para tubería corta. Bueno, la tubería corta, o como normalmente nosotros los conocemos, es un liner. Estos, ¿para qué nos sirven? Para controlar el pozo cuando tenemos pérdidas parciales o totales o cuando existe la posibilidad de que el pozo se descontrole. ¿Cuál es el procedimiento para poder instalar este? Es primero probar las conexiones superficiales del equipo, verificar el peso total de las tuberías de TR y de TP, anclar el conjunto colgador, anclar la TR y con el fluido del pozo manejar presiones equivalentes. También les voy a hablar acerca de los accesorios y herramientas de cementación. Bueno, estos accesorios para la cementación nos sirven para tener un buen manejo de la lechada y se engloban en equipos superficiales y en equipos subsuperficiales. Bueno, en equipos superficiales tenemos el primero, que es la cabeza de cementación.
Este dispositivo se va a conectar directamente a una de las líneas de las bombas que nos va a tener la línea de descarga de la lechada, y esto se va a conectar directamente a la tubería de revestimiento. Otra es la unidad de cementación. Esta va a tener la función de mezclar la lechada, de bombearla al equipo a través de 2 bombas. Estas 2 bombas van a tener 2 tableros de control y los depósitos de volumen de agua, que a su vez nos van a medir o nos van a decir la cantidad del agua que nuestra lechada va requiriendo. La primera bomba, su función es succionar el agua de los depósitos y alimentar al mezclador. La segunda es la lechada y la envía al pozo a través de las líneas que se unen a la unidad de cementación. Otro equipo superficial es el mezclador. Este, como su nombre lo dice, va a mezclar tanto los aditivos con el agua y el cemento. Y las bombas van a ser las que van a llevar tanto el fluido de presión adecuada para realizar el trabajo de cementación. Estos van a manipular la presión y el gastos. Las bombas que ocupamos son las mismas que ocupamos para la perforación. Ahora englobamos lo que es el equipo superficial. La zapata guía solamente nos sirve de guía para introducir la TR. Esta no es muy importante en la flotación. La zapata flotadora, esta la vamos a ocupar cuando el peso de la tubería es demasiado grande y la integridad de nuestro equipo no es muy apto. El otro son los coples. El cople flotador se va a instalar en 3 tramos de TR. Este es similar a la zapata flotadora. Cople diferencial se ocupa en TRs intermedias someras cuando no se ocupa la zapata flotadora, y este sí va a requerir del equipo de flotación. Este se puede instalar en lugar del cople flotador. Y el cople de retención, este accesorio se va a instalar cuando no tenemos ni cople flotador ni cople diferencial. Este va a mantener el tapón limpiador y el tapón desplazador. Los centradores. Estos se ocupan para centrar la TR y tener un buen manejo de la cementación. Existen programas de cómputo que nos ayudan a saber cómo está centralizada o si tiene alguna desviación nuestra herramienta. Otra es el colgador, y es el que se encarga de una terra intermedia. Por su longitud se cementa en 2 partes. Y la camisa flotadora, esta va a proveer un sello hidráulico. El soltador es soltar la terra una vez que ya está cementada, y el funcionamiento de este accesorio puede ser mecánico o hidráulico. El T-Pack es cuando una terra intermedia se cementa en 2 etapas, y a la segunda etapa se le conoce como complemento y utiliza este accesorio, el cual está provisto de unos sellos. El tapón limpiador, este es el que nos va a iniciar el bombeo del diafragma. Este a su vez es muy frágil, ya que con una presión diferencial se pueden romper las canicas, pero es el tapón inferior, ya que va vacío hacia adentro. Luego tenemos el tapón superior. Este tapón superior es más resistente y lo único que nos va a hacer es separar tanto los baches y el cemento. Hola compañeros, mi nombre es Jair. En la parte de los principios de diseño de cementación voy a explicarles lo que es la cementación de pozos de aguas profundas. En la primera parte tenemos los objetivos. El objetivo general de la cementación en aguas profundas va a ser una optimización en el tiempo y en los costos de operación. Una vez que se tenga este objetivo general, se van a presentar una serie de objetivos específicos, como lo son proveer un soporte estructural. Otro objetivo es obtener un sello hidráulico eficiente. Esto es con el único fin de que no haya fugas de fluidos. Y un tercer objetivo específico consiste en disminuir el tiempo de fraguado del cemento, ya que, como sabemos, en aguas profundas, entre más profundo esté el lecho marino, vamos a tener un cambio de temperatura. Para realizar el objetivo se requieren excelentes propiedades mecánicas combinadas con cemento de baja densidad. También se requiere tener un control en la mitigación de fugas y se requiere mejorar la condición de hidratación de cemento a bajas temperaturas. Dentro de los retos de la perforación en aguas profundas se requieren 3 principales retos, que son las condiciones de baja temperatura, que ya lo habíamos mencionado, el bajo gradiente que se tiene y el flujo somero. Bueno, el flujo somero es detectado a través del análisis de los datos sísmicos y también son detectados durante las mediciones que se efectúan en la perforación. Por lo tanto, se tiene que planificar la trayectoria de la perforación para evitar un peligro con los flujos someros.
Cuando no hay de otra y se tiene un flujo somero, lo que se hace es que se distancia un pozo del otro para no afectar a los pozos vecinos. También se ve la posibilidad de instalar una TR debajo de la zona donde se tiene el flujo somero. Esto es con el fin de contrarrestar el peligro que ocasiona el flujo. Dentro de los retos encontramos que están las condiciones a bajas temperaturas. ¿Esto en qué afecta? En que como tienes más temperaturas más bajas, tu tiempo de fraguado va a ser mayor. En el gradiente de baja fractura se usa un cemento de baja densidad, ya que hay formaciones no consolidadas y el cemento se usa para evitar que haya una pérdida de este fluido. Dentro de los riesgos de flujo somero se pueden presentar también hidratos de carbono, crudo pesado, parafinas y asfaltenos. Si se tiene un fracaso en el control del flujo somero, lo que va a ocasionar son riesgos de control de pozo, se va a ocasionar una entrada excesiva de agua al pozo y se van a destabilizar las formaciones cercanas. Bueno, para esos problemas existen varias compañías que han trabajado en el desarrollo de tecnologías avanzadas. Un ejemplo de las compañías es Schlumberger. Esta compañía ha trabajado durante 25 años y ha implementado desde una cementación de baja densidad hasta cosas más complejas, como lo es un software para optimización de diseño de operaciones. ¿En qué consiste el fenómeno de flujo somero en aguas profundas? Este fenómeno consiste en la presencia de arenas no consolidadas y de alta permeabilidad debajo del fondo marino, y estas son suficientemente geopresionadas para llevar el agua y las arenas dentro del pozo, ya que dentro del pozo se tiene una menor presión. Entonces este flujo se va a la zona de menor presión y se ve afectado en la invasión del pozo. Yo soy Felipe Mariscal y yo les vengo a hablar sobre el comportamiento de una lechada. Bien, como sabemos, la lechada es mezclada en la superficie y esta llega a 35 grados centígrados. Para atravesar todo lo que es el tirante de agua, que son de 500 a 1500, atravesamos lo que es el lecho marino. En el lecho marino, como sabemos, hay pocas temperaturas, lo que esto va a provocar que, por lo tanto, baje la temperatura de nuestra lechada, pero esto no va a impedir que llegue a nuestro objetivo. Al llegar al objetivo ya sería la temperatura mayor a la que normalmente nosotros la bombeamos. Bien, en la etapa del proceso, estas son 4 etapas, lo que es la enteramente líquido, la gelificación temprana, la hidratación y lo que es el cemento fragado. Al llegar al cemento fraguado, esto tiene que tener baja permeabilidad para proveer aislamiento en donde es la zona efectiva y duradera. Como vemos en la imagen, las partículas están ligeramente dispersas después de la gelificación temprana, que esta se explicará más adelante en un gráfico. Ahora, este es el análisis respecto a la presión y temperatura. Como sabemos, tenemos nuestra presión hidrostática. Esta va a ir bajando conforme el tiempo que nosotros vayamos, el tiempo que vaya a ser fraguado el cemento. Esta va a ir bajando hasta llegar al esfuerzo cortante de la pared del pozo, que es este punto de aquí. La presión crítica de la hidratación, aquí es donde se va a dar qué tanto va a ser la gelificación de nuestro cemento, y va a terminar cuando sea el cemento fraguado. El esfuerzo cortante en la pared del pozo, esto va a depender de la densidad de nuestra lechada. Ahora, como sabemos, hay cementos ligeros y cementos espumados. Primero les voy a hablar sobre el cemento ligero. Cemento ligero, como sabemos, tiene que dar baja permeabilidad y tiene que tener poca compresión en el fraguado del cemento. Esta tiene 3 tipos de partículas. Es la partícula más grande. Esta va a dar nuestra densidad, la densidad de la lechada. Las partículas intermedias van a dar lo que es la resistencia térmica y la estabilidad química. Y las pequeñas, estas van a dar el control de las pérdidas de fluido y la permeabilidad. Tenemos un tipo de lechada en esta lechada ligera, que es la lechada light treat. Esta lechada tiene una densidad menor a 1 gramo por centímetro cúbico y tiene una proporción de 60
por ciento de sólidos y 40% de líquidos, pero aún así sigue manteniendo su baja densidad. En los espumados, se inyecta gas, lo que normalmente se inyecta es nitrógeno, y se reduce aún más la densidad. Entonces tenemos que la compresión final del cemento ya colocado es muy buena. Entonces el nitrógeno proporciona compresibilidad y expansibilidad, contrarrestando la mayoría de los efectos helantes. Esta tiene una correcta optimización de los efectos de espuma sobre el contenido de agua y aislamiento de la zona. Muy bien, ahora la comparación de estos dos. Normalmente tienen a baja densidad ambos, y el esfuerzo compresivo y las pérdidas de fluido son parecidas, en eso no varían casi. Ahora, es más barato un cemento ligero a un espumado en un 39%. La permeabilidad del cemento ligero se mantiene constante, mientras que el cemento espumado varía. En situaciones de baja densidad y baja presión hidrostática se usan normalmente los cementos ligeros, y los cementos espumados, estos pueden controlar mejor la migración del gas que en el ligero. Las pérdidas por fricción son mayores en los espumados que en los cementos ligeros, y cuando se requiere un manejo de densidades menores de 1.5 se usa especialmente el espumado, por lo que tiene más ventajas el ligero sobre el espumado, pero se usa más el espumado. Bueno, yo soy Héctor Vega y les voy a hablar sobre las tecnologías de cementación. Bueno, en las tecnologías de cementación tenemos lo que es la lechada Deep Cream, los aditivos Deep Zinc y las lechadas de control de migración de gas Block. Estas nos proporcionan propiedades para controlar el pozo y mitigar algunos flujos de gases someros. Proporcionan un buen aislamiento de pozo y aseguran la integridad del mismo, siempre y cuando cuidan los aspectos ambientales. Lo que es una lechada Deep Cream es una lechada de baja densidad, de baja permeabilidad y con excelente resistencia a la compresión. Nos alcanza muy rápido el esfuerzo de compresión. Siguiente. Y este sistema nos ayuda a cementar formaciones de baja densidad, de baja permeabilidad, pero con excelente fuerza de compresión. El cemento Flexstone. Estos son cementos altamente personalizables sin perder sus propiedades de aislar el pozo. Estos cementos se expanden y aíslan o sellan cualquier espacio microanular. Están diseñados para sellar de forma eficiente zonas de alto flujo de gas. Mantienen su buena adherencia entre la formación y las TRs. Los aditivos Deep Zinc. Estos fueron creados para disminuir el tiempo de transición y desarrollar de forma rápida la resistencia a la compresión. Mezclados con una lechada de gas block, proporcionan que no haya migración de flujos de gas en pozos de aguas profundas. También pueden ser mezclados con lechadas de cementos espumados. El software SimCAD. Schlumberger actualmente cuenta con un software especializado para calcular y diseñar las operaciones de cementación. Este nos ayuda para hacer cementaciones rápidas y calcular grandes longitudes y grandes distancias. Ayuda al ingeniero a asegurar el control del pozo en cualquier punto de cualquier operación de cementación. El aislamiento zonal. Muchas compañías han invertido y han mantenido su propuesta de aislar correctamente sus zonas, el aislamiento de zona. ¿Para qué? Para que no haya migración de fluidos y no haya contaminación al ambiente. Esta vigencia ha estado desde muchos problemas en los cuales se arrojan crudo al mar o algunos fluidos del yacimiento. La tecnología de cementación para problemas de pérdida de circulación. Durante mucho tiempo los especialistas en cementación han rellenado su cemento con diferentes materiales, lo que pueden ser algunos escamas, granos, etc. Pero gracias a una nueva tecnología que son las fibras Cernel, han mezclado los cementos de forma óptima sin tener ningún tipo de obturamiento en sus tuberías.
Estos tipos de fibras se pueden mezclar con el cemento de forma óptima sin tener ningún problema de solidificación en su cementación. Y con esto, estas fibras han ayudado a evitar todo lo que son problemas de pérdida de circulación y sin necesidad de hacer cementaciones forzadas. Eso sería todo. Es todo por nuestra parte. El equipo Matapianche les agradece su atención.